Para el Sevilla, perder un derbi no significa ceder la hegemonía sobre la ciudad, pero sí abre la puerta a la incomodidad, a la distorsión del relato. En este caso, además, el 0-2 de la ida lo ponía contra las cuerdas en una competición que era el clavo ardiendo al que agarrarse. El Betis se lo había quitado y al Sevilla solo le quedaban dos opciones: rendirse o pelear. Great celebrations from the travelling fans. Cuando pasé rodeando el campo, pasé por delante del mosaico, miré el escudo y dije, la madre que te parió. Seguí andando y me encontré, y en la Espumosa me encontré con un amigo que siempre estaba de buen rollo, una persona que conoce muchísima gente, que tiene muchísimos amigos, una bellísima persona, lo que tú dices, el alma de la fiesta. Y lo veo entrar contentísimo, y digo yo, Pedro, ¿qué pasa? Me dice, pues has ganado. Y yo llegué a mi casa a las 8 de la mañana aquel día. Así que tampoco me pesó demasiado, al menos en el primer momento, el resultado. Ese tuve fruto de un consumo de alcohol, directamente. Un dios mitológico hablaba por mi boca y tenía bastante razón. Una cierta rebeldía, un cierto decir, no me voy a rendir. Yo iba en último prácticamente hundido y la duda la tienes, y también les amedrenta, por una parte el convencimiento, pero yo no creo que fuera el convencimiento, los amedrenta la historia. El Betis, yo al Betis le he visto muy pocos derbis ganados en su campo al Sevilla, muy poco. Creo que si hago memoria no llegan a 10. Y eso pesa, eso que no pesa. Y eso lo saben ellos y como decimos muchas veces, medio en broma, medio en serio, ven llegar a 11 tíos de rojo y parece que se les cae el arma a los pies por alguna razón. Y supongo que es el peso de la historia. Eso pesa. Eso son cosas que es pozo y ese pozo pues va creando una personalidad que no es la misma que tenemos nosotros. Vi el Girardillo, no recuerdo ya desde dónde, y vi que estaba vuelto hacia mí. Y eso me pareció a mí que era un buen presagio. Empiezo a pasear por la ciudad y ya puedo venir desde el puente de San Bernardo, desde el puente de Triana, o verlo aquí cerca, en la calle Placentines, por ejemplo, que si el Girardillo está de frente, por alguna razón ese partido sale bien. Como dice, yo no creo en Dios, pero por si acaso me voy a confesar, pues igual, yo lo miro y ya veremos. Y si está de perfil, la verdad es que bien no me sienta. El partido de ida con ese 0-2 fue tan doloroso, que como que había que hacer una gesta, había como que una intención interior propia de toda la afición de ir al campo del Betis y pasar la eliminatoria. Y yo creo que ese chispazo de ver la parte del Betis, ¿no? Y muchos aficionados que en los primeros días veían la eliminatoria superada y el Sevilla hundido en su competición, yo creo que fue el detonante del resurgir del equipo y de creerse de verdad que podía darle la vuelta a la eliminatoria como realmente sucedió. Pero yo creo que ya desde el siguiente día, pues bueno, desde la charla del míster hasta los primeros comentarios sobre el partido, que habíamos hecho las cosas bien, como para haber merecido algo más en cuanto a juego y en cuanto a ocasiones, pues yo creo que nos fuimos retroalimentando los unos a los otros en el vestuario, y luego la gente, a raíz del fin de semana, se vino arriba y pensó que era posible, porque el equipo estaba mostrando cosas buenas, porque el Betis estaba mal y porque, joder, a todo el mundo le ponía mucho remontar un 0-2 en el campo en el Villamarín, con todo lo que eso suponía, y porque el año creíamos que era ascendente. Gana por
Muchos factores como planteamientos, jugadores, porque era mejor equipo evidentemente, pero y también ese asunto de que la afición cree que puede haber una remontada y eso se traslada al equipo, se traslada al vestuario. Oye, que la gente está creyendo en nosotros, que cree que podemos remontar, que somos mejores que el Betis, que tenemos que demostrarlo en el campo, que el Villamarín se nos da muy bien, que históricamente al Sevilla se le da muy bien el Villamarín. Todo eso va sumando y al final el jugador se lo cree. Después del palo que supuso el 0-2 inicial, al día siguiente en el Sevilla se empieza a respirar un ambiente de que es posible que remonte un 0-2 fuera de casa. Fue una eliminatoria a base de juego, de pundonor, de fuerza y de fuego. ¿Por qué no voy a decirlo? De fuego. El fuego que tenían todos los sevillistas por llegar allí y ganar en el campo del eterno rival. La dinámica que teníamos era como, vale, hemos perdido 0-2, pero creemos mucho que vamos a remontar. Y yo creo que ellos se dieron cuenta, digo, oye, nos hemos clasificado, que hay que jugar un partido. Entonces nosotros fuimos ganando confianza y yo creo que ellos fueron ganando miedo. Hemos provocado en la afición y nosotros creemos en estos tíos, nosotros creemos en estos jugadores. Que conforme avanzaban los días, el Betis era favorito, pero era menos favorito y decían, cuidado, que el personal allí está un poquito revuelto y ya Emery y el equipo daban las primeras señales de recuperación y podía pasar cualquier cosa a la vuelta, claro. El movimiento de la afición ya no fue un movimiento de simplemente te vamos a levantar, a motivar, no. La afición sentía que nosotros le íbamos a dar una alegría. Pero donde se lo creen verdaderamente es en el vestuario, y es Emery, y es el club, y es Monchi, y empiezan a darle la vuelta al tema mental de que el Sevilla no había tirado la eliminatoria y podía darle la vuelta. Se estuvo creando una sensación y un ambiente entre todos que creo que también le pudo al Betis y al entorno del Betis, porque hubo momentos que eso parecía que estaba ahí, estaba palpable y pensaba más el Betis que se le podía escapar y el Sevilla que podía conseguirlo. En el partido del domingo, un Sevilla-Valladolid, la gente pita al final del partido, la gente se vuelve completamente loca. Desde el gol norte, los viris, hasta que empieza a inundar a todo el estadio. Y veo esa conexión, recuerdo a Enviar botando, saltando, como si fuera una fiesta dentro de 4 días, a ese jueves. Y se podía decir que podían ir al matadero, ¿no? Y ese ambiente empieza a calar en todos sitios. Y gana el Sevilla ese partido de Liga y la despedida a los futbolistas fue bestial. Veías al sevillismo ir y andar hacia el campo del Betis ese mismo domingo y era una imagen como de aquellos galos cuando toman la pócima, ¿no? Yendo hacia los romanos con una seguridad de que algo grande podía ocurrir, y si lo piensas detenidamente era algo increíble, o sea, no, era muy complicado y muy difícil. Y es verdad que en el Benito Villamarín, en el túnel, antes de entrar para el partido, nuestras caras eran de jugadores que sabían o sentían, no saber, porque eso creo que es demasiado prepotente, pero sentíamos que íbamos a remontar. Y yo recuerdo esa misma mañana, estando en la habitación del hotel con Fernando Navarro, que antes de comer estábamos cada uno en su cama y nos miramos y yo le dije, Ferni, digo, tú sabes que hoy no hay ninguna opción de que perdamos la eliminatoria, ¿no? Y me decía, Coque, esto está ganado. Nos costó un poquito más, en nuestra mente lo veíamos un poquito más fácil, pero yo creo que era por lo que despertaba y lo que estaba haciendo sentir ese equipo a la gente, que era
pues un equipo en trayectoria ascendente, y el Betis también se le estaba dando mal esa temporada. Me cuesta creer lo que pasó, pero también me cuesta creer lo que me comentó Iván Rakiti unos días antes del partido. Y me dijo algo que todavía me cuesta creer. Dice, remontamos seguro. Una de las partes más importantes de conseguir éxitos en el deporte al final es creer en tus posibilidades. Yo creo que se preparó muy bien el partido por parte de todos. Un gol lo podemos marcar en minuto 5, minuto 10, minuto 40, minuto 60, minuto 70, minuto 75, minuto 80, 85. Si metes un gol, ya está solamente a un gol, que lo puedes meter luego en cualquier momento. Sevilla sale en el campo del Betis con un equipo mega ofensivo, o sea, equipo impropio de Emery. En Valencia te decían todo Amarrategui, ¿no? ¿Qué va? O sea, eso es verdad. Bueno, pues serán los clichés. Directamente no es verdad. Serán los clichés. Pero, no, pero de verdad, digo. Pero lo que a mí me llama la atención... No, pero es que vamos a escuchar que hay seguidores. A mí, previamente en Valencia, se achacaba era de que era demasiado ofensivo. Bueno, y Emery juega, por ejemplo, la vuelta de los octavos de final contra el Betis, la juega con Reyes, Marco Marín, Vaca y Gameiro, de titulares. O sea, en aquel entonces Amarrategui pues cambia, sufre una metamorfosis positiva increíble, ¿no? En este caso que el Betis estaba absolutamente en una situación deportiva agónica. Y es cierto que el sevillista y el Sevilla fue al campo del Real Betis pensando que era capaz de remontar, creyendo en la remontada. En ese momento no sé si era tanto el peso del escudo como la responsabilidad. Al Betis podía cambiar la dinámica de su temporada y el Sevilla evidentemente sabía que esa Europa League, si pasaba esa eliminatoria, era una gran alegría para los suyos, y si no la pasaba, el proyecto volvía a estar un poco debilitado. Pues ahí luego tenía jugadores como Carlos Vaca, como el mismo Gameiro, como José Reyes, Enviá, y Borja con una mentalidad tremenda, tenía Carrizo, teníamos Alberto, teníamos muchos jugadores que ellos enseguida cogían también y tenían un cierto pozo de futbolista importante. Se preparó bien el partido, después salió como estaba previsto. Es de esos partidos, cuando yo estuve en el campo, que tenían la sensación, como ha pasado otros años, de que el equipo era capaz de conseguir el resultado que hubiera necesitado para pasar a la siguiente ronda. Y todas esas sensaciones se vivían, lógicamente luego podían igual no salir, pero se vivían, entonces parecía como que todo eran piedras que iban encajando perfectamente una tras otra. Teníamos la sensación de que el equipo se sentía superior y que iba a ser capaz de dar la vuelta al marcador por todo, porque todos nos sentíamos que éramos capaces de voltear la eliminatoria. Marín cerquita, todos muy cubiertos, hacen falta movimiento, recibe Vaca, se da la vuelta, la pelota rechazada para Marín, la deja al pasillo para Alberto, la pone dentro, despeja, cuidado Reyes, Fútbol Club en el Benito Villamarín. Atacaba zona izquierda. Pelota al interior del área. No despeja el Betis. Y allí esperaba tranquilamente José Antonio para ponerla plácidamente dentro. Adán que no la ve. Adán que no la puede despejar. Se adelanta el Sevilla. 20 de la primera parte. Betis 0. A por ellos. Sevilla 1. Diogo hablando con Emery, le decía que se diese la vuelta, que ya estaba la pelota en movimiento, va Marco Marín, le persiguen de allí, medio campo, la deja en el pasillo izquierdo para que corra Alberto Moreno, mira el centro de Alberto, ¡Vaca!
se rinde. Y aquí lo tenéis. Aquí está el Sevilla. Lo estaba pasando mal. Pelota de Marco Marín. Zona izquierda. Alberto. Sevillista de corazón. Pelota al segundo palo. Que llega el colombiano, el cafetero Carlitos Vaca para ponerla adentro. Ahora sí igualada la eliminatoria en el Villamarín. 30 de la segunda parte. Empezamos de 0 ahora. Betis 0, Sevilla 2. Recuerdo los aficionados del Sevilla en ese momento, con el 0-1, con el 0-2, que aquello fue un disparate. Un disparate. Y en la prórroga ya es algo muy psicológico. No tan estratégico. Es muy psicológico. Quizá en el único momento en el partido y te diría casi que en toda la eliminatoria, que el Betis es muy superior. Hemos tenido creo que una ocasión de gol, no sé si de Iván, no me acuerdo muy bien, creo que hemos tenido, pero fue más repartido el partido, fue más, nadie quiere encajar gol, porque el que encaja el gol se acaba. Estás en el campo jugando, de vez en cuando mira arriba, mira dónde están los nuestros, que te va también a dar un impulso. Y es, bueno, de hecho, bueno, luego lo festejamos mucho con nuestros aficionados allí, pero en el proceso del partido, nuestro mensaje también es, de vez en cuando, mira allí. Y yo hablo por mí. Yo quiero ganar, pero no la quiero perder. El partido no es sencillo. Yo recuerdo el partido de vuelta no es sencillo. Creo que el Betis también tiene sus opciones. Se marca pronto, pero después hasta media de la segunda parte no hace el empate. Después una prórroga sí creo que el Sevilla tiene más opciones, pero no es capaz de marcar. Entonces se volvió un partido un poco más de ajedrez. Jugadas muy puntuales, muy estratégicas, hasta que el árbitro portugués en el entonces termina el partido y nos vamos entonces a los penaltis. Nadie se imaginaba las de capítulo que le quedaban a este rocambolesco guión, pero en esta eliminatoria quedaba todavía algo. Cualquier eliminatoria que se decide por penaltis multiplica la emoción, el drama, el share y el número de espectadores. Los penaltis disparan absolutamente todo. Convertirte ahí sí que en un puro notario y hacer de notario para contar lo que en ese momento falla, no falla, dentro, campeón, y se acabó. Eso para mí es lo más fácil. Es que está todo el mundo enganchado a esto ahora mismo. O sea, tienes la sensación de que cuando abres el micro y dices algo, te está escuchando España entera. Y eso, pues, mola mucho en eventos de estas características. Y yo recuerdo que lo viví pues con la tragedia y el drama y la pasión que se viven estas cosas. Y es verdad que empezó ganando la tanda, pero creo que en un contexto como ese, cuando tú juegas en casa y acabas de perder, entre comillas, tu ventaja en la eliminatoria, aunque vayas ganando por un penalti, todavía te pesa demasiado todo lo que has fallado. Yo te puedo decir, una tanda de penalti nunca es lotería. Nunca es lotería. Y en el tiempo lo hemos visto, el Sevilla normalmente se le da bien porque también la tiene bien trabajada. Pesaba el ambiente, pesaba perderlo y pesaba que el Sevilla, insisto, era mucho mejor equipo que el Betis. Ese era uno era Coque. Coque era, vamos, Coque, yo le miraba y decía, ¿viste? Se me da el balón y yo voy para allá. Y Coque te metía todos los penaltis. Digo, ese sentido era maravilloso. Pues yo recuerdo, evidentemente elegiría a Iván, no sé si a Kevin le eligió, y luego preguntó así un poco que quién quería tirar o quién sentía la confianza de tirarlo. Y le dije, mister, yo tiro. Y yo creo que miró para el otro lado y dice, ¿quién quiere tirar? ¿Quién quiere que no lo he escuchado? Coque era muy desinhibido, por eso digo que Coque para echar los penaltis, igual aprendí de esa, ¿no? De principio todavía no le conocía del todo, y el primer Coque dije, bueno, primero no le voy a escuchar primero a los delanteros o a los que son los... Y ya me vio que yo estaba insistente y dice, pues, y que no había más candidatos al puesto, y me dijo, sí, Coque, sí, hombre, por supuesto, tú tiras. Y digo, ya. Yo de aquellas aprendí que los jugadores que lanzan no son los que los entrenamientos echan los penaltis y los meten, son los que te miran a los ojos y te dicen, yo he hecho. Y recuerdo que cuando pongo el balón en el punto de penalti no tengo ni idea de dónde voy a tirar, pero ni la más mínima idea. Coloca Coque la pelota en el punto de penalti. Segundo lanzamiento para el Sevilla. Corre Coque, le va a pegar. Gol. Gol del Sevilla. Gol de Coque en el segundo lanzamiento. Me
acordaba que Adán, hemos crecido juntos, yo en la cantera del Rayo, en la del Madrid, que me había parado también algún penalti en algún partido por ahí. Y Adán, no sé si porque me conocía o porque pensaba en ese momento que lo iba a tirar al lado natural, pues se tiró para el otro lado. Yo siempre he sido muy feroz en los penaltis, muy agresivo, muy confiado en mi instinto y en mis capacidades explosivas, rápidas. Y cada vez que el Betis marcaba un penalti digo, es que ni con alas. Aunque yo recuerdo sus 3 primeros penaltis que fueron a la escuadra y fue un momento de muchos nervios por lo que supone un derbi, un Euroderbi y que la ciudad se divide era máxima tensión. Sí, me hace mucho emoción porque un penalti no es fácil de marcarle y cuando estás cerca de marcar un gol es tan precioso y la verdad que con la presión que tenemos para chutar un penalti no es fácil. Y cuando lo marcas te liberas un poco y estás muy feliz. Estaban pateando tan bien, tan colocado, tan fuerte, con tanta confianza, que me estaba dando un poquito de... Es que no fallan. Nosotros ya hemos fallado y ellos no están fallando. Ahí va Alberto, le pega, gol. Tocó Adán, pero marcó Alberto. Y después empieza el que había sido el mejor jugador, creo, de los 22 en los 2 partidos, que era Ndiaye. Le pega el penalti pega al palo y el palo pega a mi espalda o a mi culete, algo así. Falla, dan el palo, pero no dan el palo y dan la espalda medio trasero de Beto y eso siempre rebota y va para adentro porque iba con una fuerza brutal. No entra. Otro momento que tú dices, vale, ahí puedes decir que es suerte. El penalti de Ndiaye, más que el de Nono, fue el momento de cambio. Hemos empatado la tanda de penaltis. Psicológicamente los jugadores del Betis, la ventaja se ha ido. Y nosotros ya estamos otra vez. Último penalti en el Sevilla, eliminatoria igualada hasta aquí incluso. Oportunidad para cada uno desde los 11 metros. Quinto penalti para el conjunto de Nayel Mere, quinto penalti para el conjunto de Calderón. Y de pronto te quedas con una escena que es Rakitic y Nono, y la primera posibilidad y la primera vez en 90 y 120 minutos de que el Sevilla se ponga por delante en la eliminatoria. Estuvo por delante 30 segundos, estaría. Un penalti con una solvencia brutal del croata. Suena el silbato, ahora va el Cape, le pega Rakitic, gol de Rakitic. También es necesaria la calidad en la tanda de penaltis y sobre todo en el último penalti se quedó aquello que había una diferencia de experiencia, de calidad, ¿no? Que ahí ya el Sevilla, que fue el único momento donde se ponía por delante en la eliminatoria, se llevó la eliminatoria, ¿no? Yo realmente cuando vi que el partido lo remontaba el Sevilla y que la tanda de penaltis empezaba en contra también, digo, es que es el año, tío. Es el año de las remontadas. Y después todos sabemos qué pasó, ¿no? Después yo creo que Nono, que además es un chaval fantástico y una persona que a mí me entristece que se le recuerde por eso, porque creo que son esas cosas que marcan, ¿no? En una carrera que el fútbol puede llegar a ser cruel, pero se vio muy superado, evidentemente, por todo ese nerviosismo. De pronto se había encontrado una responsabilidad que no imaginaba. Una vez que queda Rakitic con Nono, con todos mis respetos, eso estaba muy mal elegido por parte del Betis, el último penalti. Era el momento psicológico a lo mejor de Nono. Yo nunca he hablado con él, pero se siente. Y yo sentía que Nono no estaba con la confianza de los demás. Beto era un portero que ahí empezamos a conocerle, que luego pasó también en la final, lo que supone para un portero enfrentarse a los penaltis y ser capaz de manejarlo desde aquí. Yo sentía, y es algo que tú no puedes explicar por palabras, simplemente lo miras, su manera de caminar, su manera de mirarte, su manera de preparar el balón. Yo me hice muy grande, no porque no soy grande, incluso soy bajito, pero mi aura era tan grande, mi confianza era tan grande, que todo eso, ese duelo que hay entre el jugador y el portero, creo que en ese momento yo he llenado un poquito más la portería. La mano de Beto, esa mano de Beto.
Fue un fallo ya que fue histórico, pasó a la historia también del Sevilla y a partir de ahí siguieron pasando cosas increíbles. Ahora sí es tu momento, Beto. Coloca la pelota Nono para el Betis. Vamos, portugués. Si lo paras, pasamos. Va a lanzar Nono. Coge carrera el gaditano. Le pega Nono. ¡Fuera! ¡Quiero Sevilla! ¡Hasta el final! ¡Mira al cielo, Beto! ¡Todos se abrazan! ¡Silencio en la palmera! ¡Eliminó el Sevilla al Betis! ¡Remontó el partido! ¡Con suspense hasta el final! ¡Mañana nos vamos al bombo! ¡Y que tiemble Europa! Cuando Beto forma un espectáculo ahí y hace creer a todos los aficionados del Sevilla que no hay que olvidar nunca que se debe creer, ¿no? Es un momento que es que te sale, es que a mí me ha salido a hacer eso. Porque fue tan leve el toque, fue tan decisivo, fue tan importante para mí, para mi carrera, para mi padre, para mi familia, para todo el mundo que me vio caer, subir otra vez y estar en ese momento, que en ese momento cuando yo hago lo de los dedos fue como yo la he tocado. Que no le quepa duda a nadie. En ese momento fuimos conscientes que ese equipo había hecho clic y se creía capaz de hacer algo importante. Yo salí a correr como un loco, me engullieron después los jugadores. Fue lo que me salió. Tocar los dedos la he tocado. Después mira a mi papá, la he tocado, papá. Y se produce uno de los momentos más bonitos de esa temporada. Ganamos el Euroderby, lo ganamos en penaltis. Y tuve yo la felicidad o el mérito de parar el penalti de Nono y transportar el Sevilla para lo que serían los cuartos de final. Fue nuestro primer gran día de comunión otra vez con nuestra afición y que otra vez ellos se pensaban que ese equipo era capaz de todo y nosotros pensábamos que juntos podíamos hacer cosas muy bonitas. Fue un momento magnífico, jugar un derby en Europa League. Es que no se juega todos los años. Y cuando lo ganas es mejor, mucho mejor. Se celebró muchísimo, se festejó, luego recuerdo con la gente llegando al autobús en frente de Sánchez Pizjuán y de los Lebreros. El Sevilla había hecho historia. El primer Euroderby era también suyo, extendiendo su soberanía en el sur de España también al viejo continente. Aquel triunfo relanzó definitivamente el proyecto. Salvó la figura de Unai Emery, encumbró a Beto como héroe de una hazaña histórica y abrió las puertas de la gloria. Fue impactante, pero lo que nadie podía imaginar, lo mejor estaba todavía por llegar. Con el 1-0 que traíamos del Oporto, era un infierno el Sánchez Pizjuán. Yo es que creo que jugábamos y no veíamos ni rivales. Ahí ya iba solo y los jugadores volaban. O sea, los jugadores volaban. Yo recuerdo cuando mete el Valencia el tercer gol, nos íbamos a anunciar la renovación de Unai. Como narices vamos a nosotros anunciar después de esta catombe. Y Emery me mira y me dice que no, que saques tú. Y digo, mister, sí que yo no llego. Y, oye, envía, métete, Facio, sube. Pero yo de repente cuando veo a Fede que la toca para arriba, veo a Enviar corriendo y digo... Saca Coque, la busca Facio, la remata.